Y el Señor me marcaba esta palabra para compartir con la iglesia, y voy a saltar un poquito en un versículo y otro, y luego vamos a entrar al tema de hoy. El Señor me marcaba reyes y sacerdotes, y me decía que en primer lugar somos reyes primeramente y luego somos sacerdotes. Que la iglesia necesita entender la diferencia que hay entre un liderazgo y entre otro liderazgo, y que a veces nos conformamos con una sola actitud, con un solo linaje, con un solo liderazgo. Pero Dios nos llamó a todos reyes y sacerdotes, es decir, que somos bivocacionales. Tenemos dos ministerios dentro nuestro y tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Y a esto me quiero referir en esta noche. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Como es el último, llegan rápido. Apocalipsis capítulo 5, verso 10, dice la palabra: y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? A ver, iglesia, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora váyase al capítulo 1, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, ¿está? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y ¿qué? Y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vaya conmigo a Primera de Timoteo ahora. Son tres referencias que quiero hacer, tres concordancias de la palabra para entrar al tema de hoy. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. ¿Estamos? Amén. ¿Están aquí, iglesia? No me dejen solo. Bueno, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15 dice la palabra: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Como dice aquí el estandarte que está allí, que tiene una gran corona, y dice Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Mire, me voy a explayar en esta palabra en esta noche. La palabra nos dice que somos reyes y sacerdotes, pero primeramente somos reyes y luego somos sacerdotes. El Señor es el Rey de reyes y el Señor de los señores. ¿Por qué dice esto? Porque Él es el Rey de los reyes. Mira al que tiene a su lado, tiene un rey a su lado. Aunque usted no lo conocía, salúdelo y dele la bienvenida en esta noche a la casa de Dios. Él es el Rey de los reyes que estamos aquí. Amén. Y Él es el Señor de los señores. Amén. Yo tengo un encargo del Señor que quiero dejar en ti en esta noche. Una palabra que te va a dar un sentido de orientación en este tiempo y propósito para lo que viene. Cosas grandes llegan y creo que la iglesia tiene que orientarse, tiene que ubicarse en el sector espiritual que le corresponde. Tiene que estar al día en la palabra. Yo ayer en el programa comentaba que esta generación es la generación que menos sabe de la Biblia. Y aunque me dio bronca leer ese artículo, por un lado sentí también un poco de dolor, porque es la verdad. Porque es la generación que menos sabe de la palabra de Dios. Nuestros jóvenes, nuestros niños están orientados hoy más en una página social, el Facebook, el Twitter, el qué sé yo, el Google, pero no la Biblia, no la palabra de Dios. Y se nos va pasando el tren, y cuando pasa la circunstancia nos pasan las cosas porque tenemos poca información espiritual, porque estamos abiertas nuestras neuronas para otras cosas. Somos una esponja para absorber otras cosas y no la palabra de Dios. Y es lamentable que la iglesia o el pueblo se pierda, y como dice el profeta, por
la ignorancia. El pueblo perece, ¿por qué? Por la ignorancia, por falta de conocimiento. Cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, el diablo viene y te arrasa con todo. Amén. ¿Me están escuchando? Entonces yo quiero en esta noche dejarte de parte del Señor una palabra que te dé un sentido de orientación y de propósito para lo que viene, porque cosas grandes llegan. Entraremos en el umbral de los acontecimientos espirituales en poco tiempo, en días, en meses. Acontecimientos espirituales de Dios más extraordinarios en toda la historia. Escuche lo que le voy a decir. Los acontecimientos espirituales que llegan de parte de Dios son los más grandes que han sucedido en la historia. ¿Me escuchó? Lo que viene es lo más grande que ha sucedido en la historia. Yo pensé que cuando diga esto la iglesia iba a explotar en un amén e iba a dar gracias a Dios por estar en este tiempo. Porque lo que no vieron ni hombres, ni mujeres, ni aún los ángeles, Dios lo tiene preparado para este tiempo. Le doy otra oportunidad. El tiempo de gloria de Dios que viene es el más grande de toda la historia. Es el más grande. Gócese de ser parte de esta historia. Dígale que está a su lado. Dígale al que está a su lado, agárrate fuerte de la canoa, si no te cae. Agárrate fuerte de la canoa. Hay algunos que se bajan de la canoa. A mitad de camino deciden bajarse, ¿verdad? Pero bueno, eso no pasa acá. Mire lo que dice la palabra. David mismo dijo en un momento: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos ya caducado nuestra vida si no estaríamos creyendo un poquito que en Él hay un galardón? ¿Verdad que sí? Estamos acá porque estamos creyendo que en Él hay un galardón. Mira, hermanos, este no es el tiempo del satanismo. Te lo voy a decir así: este no es el tiempo de las tinieblas. Este es el tiempo de la iglesia de Jesucristo. El tiempo de la mayor manifestación de Dios en el mundo a través de la iglesia. Entonces lo que yo quiero que usted entienda: en qué lugar estás parado y te orientes a lo que Dios te ha llamado. Nosotros somos reyes, como dice esta palabra. En el Antiguo Testamento, Dios se valía de 3 personajes para expresarse a través del pueblo. A través de esos personajes Dios se manifestaba al pueblo. Dios se valía de 3 personajes para que lo expresen y lo representen en Israel. El primero de ese personaje era el rey. El rey expresaba su poder, su autoridad. Luego había otro personaje que era el sacerdote. ¿Qué función cumplía el sacerdote? Expresaba su carácter. Sacerdote es alguien que elimina la distancia entre Dios y el hombre. Ese era el encargo del sacerdote. Eliminaba la distancia que había entre Dios y el hombre. La palabra sacerdote en el hebreo significa alguien que elimina la distancia y te acerca a Dios. Acerca el hombre a Dios y a Dios al hombre. Esa es la función del sacerdote. Y el tercer personaje que encontramos en la historia de la Biblia es el profeta. El profeta era el único predicador inspirado del viejo pacto. Mientras que el sacerdote te enseñaba la Biblia, la palabra escrita, el logos, el profeta te hablaba el rema de Dios. El profeta te daba la palabra revelada, la palabra diciente. Por ejemplo, si un rey quería ir a la guerra, consultaba al profeta. Se valían unos de otros. Si el rey quería ir a la guerra, consultaba al profeta y el profeta le hablaba la palabra en el tiempo presente. Es bien importante que la iglesia entienda en este tiempo que Dios le habla con el logos, que Dios está hablando con un rema en este tiempo. Está hablando la palabra revelada. Usted lee la Biblia y Dios transforma la palabra logos en rema para tu vida. Dios te transfiere la palabra que escuchas y te la da a tu vida en el tiempo justo y preciso. ¿Me está entendiendo?
No es que usted va a abrir la Biblia y dice, ay, tengo que viajar o no. Y cuando abrís la Biblia te dice, hijo mío, no viajes. No. Dios te da la palabra, pero también te da el rema, te da la revelación de la palabra. ¿Me está entendiendo? Hay gente que dice, abre la Biblia, ¿tengo que hacer dieta o no tengo que hacer dieta? Y la Biblia no te va a decir, deja de comer comilón. No. Dios te da la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Ahora Dios te da el rema, la revelación de la palabra. Hay gente que dice, yo abro la Biblia y no me da nada. Y bueno, pero te da, pero no tienes revelación, te falta el rema. Tienes el logo, pero te falta el rema, la palabra revelada en tu vida. Uno dice, le pregunta a Dios, ¿debo hacer esto o no debo hacer esto? Específicamente Dios no te va a decir en la Biblia lo que debes hacer. Que vayas, le pegue a tu hijo, no le pegues, que le hable o no le hables, que lo llame, que no le llame. Dios ya te ha instruido, te va a dar revelación de la palabra, de lo que te ha dado en tu vida. Amén. Dios va a tomar una palabra y la va a transformar en una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Usted me puede escuchar a mí predicar 1 hora entera. Sería un milagro que pase 1 hora, es más de 1 hora a veces. Pero usted me puede escuchar 1 hora entera a mí predicando, pero en algún momento Dios va a tomar una palabra y la va a transformar para tu vida. Quizás la prédica entera no sea, pero Dios toma una palabra clave en 1 hora de prédica y Dios te está diciendo a ti exclusivamente lo que te quiere revelar. ¿Me está entendiendo? Dios transforma para usted un rema, una palabra específica en el momento específico. Hay gente que cuando uno está predicando acá dice, ¿cómo sabe mi problema? No, yo no sé su problema, yo no sé su circunstancia, pero Dios toma una palabra que yo predico y la hace específica para ti. ¿Me está entendiendo? Amén. Mire, dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Yo les quiero decir algo. ¿Cuál ha sido el problema mayor de la iglesia por 2000 años? Porque la iglesia generalmente ha vivido una escasez económica. Y no estoy hablando de únicamente de los pastores o del lugar. Toda la iglesia siempre vive una situación de escasez económica. Siempre rajuñando para concretar los proyectos. Porque la iglesia a través de los siglos ha cometido un grave error. Escuche, no es que nos enseñaron mal, nosotros hemos entendido las cosas a otra manera. Nos han formado en una mentalidad sacerdotal. No digo que esté mal, somos sacerdotes, pero ¿cuál es el problema de tener solamente una mentalidad sacerdotal? Escúcheme, y no se sientan mal los sacerdotes ni los levitas, estoy hablando a la iglesia completa y Dios le dé oídos para entender lo que quiero hablar. El sacerdote produce gastos. En la Biblia nos habla que el sacerdote producía muchos gastos. No puede funcionar sin el rey. Hello. El sacerdote produce gasto y la mentalidad sacerdotal no se le permitía prosperar. No podían ser ricos y el sacerdote jubilaba en aquel tiempo a los 50 años. Imagínese usted 50 años. Y ya estaba jubilado, sin trabajo, sin sueldo, sin nada. Y ese era el problema de la mentalidad sacerdotal en aquel tiempo. En cambio, escuche, los reyes siempre son prósperos. ¿Están aquí? Los reyes traen botines. Dígale que está a su lado, ¿qué eres? ¿Rey o sacerdote? Yo creo que la iglesia estamos llenos de sacerdotes. A algunos se le cayó la sa y le quedó el cerdote, ¿verdad? Y están totalmente llenos y llenos y llenos y llenos de la presencia del Señor, pero no producen nada.